Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a otra sesión más de este diplomado de Historia y Antropología de las Religiones. Mi nombre es Josué Manuel Barrios Vázquez. Ya he tenido el gusto de compartir con ustedes una de las sesiones iniciales de este diplomado. En esta ocasión voy a compartir con ustedes algunas perspectivas históricas y antropológicas de dos sistemas religiosos muy interesantes. Dos sistemas religiosos que ya casi tienen un siglo de existencia en este país, y bueno, desde esta perspectiva me parece que resulta muy pertinente que abordemos a estas religiones, ¿no? A quienes me estoy refiriendo es básicamente a los testigos de Jehová y a los adventistas. Insisto, dos sistemas religiosos muy interesantes, pero también muy complejos, que si bien existen bastantes estudios acerca de estos sistemas religiosos, nos parece que aún falta más saber de los adventistas y de los testigos de Jehová. En el caso de los testigos de Jehová hay bastantes investigaciones acerca de los modelos de conversión para que los mexicanos pues se adhieran a este movimiento religioso. En el caso de los adventistas también existen bastantes cuestiones interesantes acerca de la conversión, de la parte histórica, etcétera, etcétera, ¿no? Y en su conjunto estos estudios interdisciplinarios nos han ayudado a entender de alguna u otra manera cómo funcionan estos sistemas religiosos. Sin embargo, a nuestros días nos parece que nos hacen falta más estudios que nos permitan explicar otras lecturas de los testigos de Jehová y de los adventistas. Entonces, estas clases que vamos a ver precisamente van a tratar acerca de estos sistemas religiosos. La clase la he dividido básicamente en 5 momentos. En 5 momentos que vamos a aportar simultáneamente perspectiva histórica, perspectiva antropológica, pero van a tener una cuestión ordenada. Entonces, la primera parte la vamos a dedicar a ver una presentación que yo he preparado para ustedes de PowerPoint. Esta primera parte atiende a los adventistas. Asimismo, esta va a tener una segunda parte que se refiere igualmente a los adventistas. Vamos a tener una tercera parte donde vamos a abordar a los testigos de Jehová. Una cuarta parte que vamos también a abordar a los testigos de Jehová. Y finalizaremos con un último video en el cual vamos a hacer un balance general y vamos nosotros a tratar de plantear algunas perspectivas. Creemos que nos faltan de estos sistemas religiosos, y entonces aquí ustedes pues pueden ir preparando también algunas preguntas, algunas dudas que puedan surgir, me las pueden mandar con todo gusto, y vamos a tratar nosotros de dialogar de estos sistemas, porque insisto, como vayamos viendo estas presentaciones que he preparado para todos ustedes, me parece que nos pueden surgir bastantes dudas acerca de los testigos de Jehová y de los adventistas, porque una de sus cuestiones fundamentales es que muchas de sus creencias tienen de repente algún matiz fundamentalista, es decir, la gente que cree en estos sistemas religiosos, que se encuentra inmersa en estos sistemas religiosos, trata de llevar la creencia pues a que no tenga ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Y que traten de llevarla así de una manera al pie de la letra, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, pero hay muchas cuestiones que nosotros vamos a ver que la gente hoy critica acerca de estos sistemas religiosos. Por ejemplo, en el caso de los testigos, el asunto de la sangre es un asunto que traen últimamente pues muy en boga, y sus detractores piensan que los testigos de Jehová son personas que atentan contra los derechos humanos cuando estamos hablando del derecho a la vida, por no dejar que sus miembros utilicen sangre, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los adventistas son más laxos, pero sin embargo hay algunas creencias que la gente tiene que llevar al pie de la letra, como en el caso del sábado. En el caso del sábado la gente regularmente no hace nada, se dedica únicamente a estar con Dios, y entonces, bueno, de ahí viene su nombre, ¿no? La Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y entonces ellos piensan que una de las cuestiones por el cual no ha regresado Jesucristo es porque las personas no respetan el sábado. Entonces, bastantes cuestiones de estas vamos a ir viendo. Las cuestiones alimenticias que tienen también los adventistas: no consumen café, no consumen carne, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir viendo todas estas cuestiones que son muy interesantes.
y que también tenemos que entender que la complejidad de estos estudios radica en que ciertos sectores de la población les tienen gran estima, es decir, muchas personas dan su testimonio que a través de estos sistemas religiosos pudieron cambiar sus vidas notablemente. Hay otro sector de la población que los tilda de actores contraculturales porque piensan que estos sistemas religiosos atentan contra estos calendarios robustos que tenemos, tanto cívicos como culturales, ¿no? Y entonces piensan que ellos atentan contra todo eso, particularmente con el asunto de las fiestas, ¿no? Por ejemplo, los testigos no celebran cumpleaños, no celebran Navidad, no celebran bastantes cosas, ¿no? Aparte son antiguadalupanos, iconoclastas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas perspectivas nos parece que están ahí en la mesa, ¿no? Y aparte existe otro sector de la población que los rechaza, los odia. Y lo interesante de este asunto es que son personas que estuvieron dentro de estos sistemas religiosos, ¿no? Entonces, en estas tres opiniones de la sociedad mexicana se encuentran estos sistemas religiosos, tanto los testigos de Jehová como los adventistas. Entonces, vamos a ir viendo nosotros estas cuestiones a través de estas presentaciones que les he preparado. Vamos a ir nosotros viendo cómo funciona esto. Insisto, las presentaciones tienen una perspectiva antropológica, una perspectiva histórica. Vamos a ir viendo todo esto y vamos a ir viendo cómo se mueven estos sistemas religiosos, algunos datos duros, algunas cuestiones. Un servidor tiene algún tiempo trabajando estos sistemas religiosos porque me parece que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque también responden a un contexto histórico muy particular, un siglo XIX en los Estados Unidos, donde existen bastantes movimientos puritanos, bastantes movimientos fundamentalistas, milenaristas, adventistas, y son resultado de todo esto, ¿no? A través de lo que se conoció como el reavivamiento. Y entonces vamos a ir entendiendo de alguna u otra manera cómo en este contexto se configuran este tipo de sistemas religiosos y que, bueno, para algunos sectores de la sociedad, insisto, los rechazan tajantemente, pero otros están con ellos, ¿no? Y entonces insisten, pues, que son sistemas religiosos que han ayudado mucho a las personas, ¿no? Y entonces la otra cuestión también es tratar de entender cómo los mexicanos, ¿sí?, se adhieren, se convierten a estos sistemas religiosos cuando estos sistemas religiosos tienen un origen estadounidense. Y entonces de ahí también hubo una discusión muy interesante acerca de que se pensaba que este tipo de sistemas religiosos también eran como brazos del imperialismo de los Estados Unidos, una discusión que estuvo en boga en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Entonces vamos a ir entendiendo durante estas láminas que he preparado para ustedes cómo funcionan estos sistemas religiosos y qué es lo que están persiguiendo estos sistemas religiosos y sobre todo cuál es el impacto que han tenido en la sociedad mexicana. Un servidor nunca se ha preocupado por qué dicen estos sistemas religiosos, porque es creencia. Entonces, cuando nosotros atendemos a la pregunta ¿qué dicen?, nos metemos en un asunto de que si es verdad o mentira lo que dicen. Eso a nosotros no nos interesa. Lo que nos interesa a nosotros como estudiosos de estos sistemas religiosos es cómo lo hacen, para qué lo hacen y sobre todo qué impacto tiene todo esto en la sociedad mexicana o en cualquier otro territorio donde decidamos nosotros, estudiar estos sistemas religiosos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Insisto, porque en algunos momentos cuando he expuesto estos sistemas religiosos desde estas perspectivas antropológicas e históricas, muchas personas me han llegado a preguntar si los testigos de Jehová y los adventistas mienten o dicen la verdad. Yo no sé si mientan o dicen la verdad. Lo que sí sé es que han tenido un gran impacto en la sociedad y bueno, están en la preferencia de muchos mexicanos. Los testigos de Jehová actualmente son la segunda preferencia que tienen los mexicanos en cuanto a sistemas religiosos. Entonces son sistemas religiosos que de alguna u otra manera sus discursos, sus tácticas, sus estrategias de proselitismo les ha permitido posicionarse en la sociedad mexicana, ¿no? Y eso tenemos que entender, y a nosotros como científicos sociales pues nos interesa tratar de explicar
¿Qué sucede con estos sistemas religiosos? ¿Por qué la gente está ahí? ¿Por qué la gente se sale? Eso es lo que nosotros tratamos de investigar y de abonar con lo que nosotros hemos hecho hasta el momento. Pero bueno, esta es la presentación de la clase, chicos. Yo les agradezco su paciencia y bueno, cualquier duda, comentario lo pueden dejar en el salón de Classroom. Ahí contestaré algunas cuestiones. Tengo todos mis trabajos, también se los puedo compartir también. También les voy a dejar unas pequeñas lecturas para que ustedes más o menos de una manera general puedan ubicarse en tiempo y espacio acerca de estos sistemas religiosos, ¿no? Y bueno, chicos, pues vamos a empezar. Yo les agradezco, insisto, su paciencia. Muchas gracias por seguir en este diplomado de Antropología e Historia de las Religiones. Les reitero mi nombre, Josué Manuel Barrios Vázquez, y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.